ponencia en el Congreso va a tratar acerca de lo que es el neuromarketing, cómo esto se va a acercar al mundo de la comunicación para las empresas que participan del Congreso, y lo vamos a llevar a ejemplos prácticos tanto en ámbitos de asistencia a ferias como en el ámbito de la comunicación a través de web, es decir, cómo las nuevas tecnologías deben de influir sobre los consumidores para generar tomas de decisiones de compra más aceleradas. El marketing en los últimos años ha trabajado con los consumidores en base a parámetros sociodemográficos. Lo que ocurre es que en sociedades desarrolladas los procesos de decisión de compra ya no son tan esperados en base a esos parámetros sociodemográficos, sino que se aceleran las decisiones cuando hay emociones de por medio. Es decir, el consumidor, si no se emociona, se basará su proceso de compra en la comparación con otras opciones y ante igualdad de características siempre buscará el precio. Sin embargo, cuando hay algún aspecto de carácter emocional, alegría, miedo, confianza, lo que va a hacer es acelerar el proceso de compra, y en esos casos, cuando hay emociones de por medio, el precio ya no es el factor más importante. Nosotros consideramos que el packaging son los 10 últimos segundos del marketing. En ese momento en el cual el consumidor está delante del producto y no hay un vendedor detrás que pueda explicar las bondades del mismo. De esta manera, un packaging que atraiga al consumidor y que en cierta manera le emocione, bien por la proyección del uso que va a dar al producto o simplemente del propio packaging, hará que el consumidor acelere la toma de decisión y elija esa opción frente al resto en un lineal en el cual hay miles de opciones. Luego el packaging debe de atraer al consumidor, debe de emocionarle, y a veces inclusive se compra un producto más por el packaging que por el contenido. Hablamos de un packaging emocional y dependiendo del perfil del consumidor habrá aspectos, más sobre todo en sociedades desarrolladas, en los cuales la concienciación medioambiental va a ser clave. Es decir, tenemos ese remordimiento de estar contaminando, de estar provocando demasiados desechos, y de esta manera el packaging, si tiene ese aspecto de respeto medioambiental y es comunicado correctamente, facilitará la toma de decisión de compra de ese producto respaldado por un packaging con concienciación medioambiental. Aquí se van a juntar los profesionales del sector. Aquí es donde todos van a poder indagar acerca de cuáles son las novedades, las innovaciones, y van a aprender todos de todos, de manera que estas pinceladas entre los stands y las conferencias será una fuente de información muy importante para estar a la vanguardia del sector.